A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si la clave para un futuro más verde estuviera ahí, esperando, en el lugar más profundo y oscuro del planeta, en el fondo del océano? Bueno, pues hoy vamos a sumergirnos, literalmente, en las llanuras abisales para analizar un tesoro oculto del que cada vez se habla más, los nódulos polimetálicos. Es que es una idea fascinante. Estas formaciones crecen a un ritmo que es casi imperceptible, más lento que casi cualquier cosa que podamos imaginar. Y sin embargo, podrían ser justo lo que necesitamos para acelerar nuestra transición energética. Es una paradoja tremenda, ¿verdad? Para hacerse una idea de la magnitud del desafío, lo primero es entender dónde están. No hablamos de la orilla de la playa, no. Están a profundidades de entre 4.000 y 6.000 metros. Estamos hablando de un entorno de oscuridad total con presiones que lo aplastan todo. Un mundo aparte. ¿Pero qué es exactamente un nódulo polimetálico? Pues en esencia es una especie de roca, pero no una roca cualquiera. Todo empieza con un núcleo, algo diminuto. Imaginen un diente de tiburón o un trocito de coral que cae al fondo. Y a lo largo de millones de años, los minerales disueltos en el agua se van pegando a él, capa sobre capa, como una cebolla, pero de metal. Y este es el aspecto que tienen. Por fuera, pues, parecen patatas o piedras oscuras, nada del otro mundo. Pero lo increíble viene cuando los cortas por la mitad, como en la imagen de la derecha. Ahí se revela su verdadera historia. Un archivo geológico de millones de años, escrito en esas finísimas capas. Es que el proceso es, bueno, de una lentitud que cuesta procesar. Empieza con un pequeño núcleo, cualquier cosa que sirva de ancla en el fondo marino, y a partir de ahí, durante eones, los metales del agua de mar van precipitándose y adhiriéndose. El resultado final es una de estas formaciones, una cápsula del tiempo geológico, densa y cargada de metales. Y claro, la pregunta es, ¿dónde está la mayor concentración? Pues nos tenemos que ir al Océano Pacífico, a una zona enorme conocida como la zona Clarion-Clipperton. Es una llanura abisal gigantesca entre Hawái y México, que es básicamente un campo sembrado de estos tesoros metálicos. Entonces, vamos a lo importante. ¿De qué están hechos? Pues principalmente de manganeso y de hierro, como se ve aquí. Pero la verdadera joya, lo que los hace tan codiciados, está en los porcentajes pequeños. Ojo a ese 1% más o menos de níquel, cobre y cobalto. Ahí está la clave de todo. ¿Y por qué son tan valiosos estos metales? Pues porque son, ni más ni menos, la materia prima de nuestra revolución tecnológica y energética. Son absolutamente fundamentales para las baterías de los coches eléctricos, para los móviles, para las aleaciones de alta tecnología, en fin, para casi todas las tecnologías verdes que necesitamos para luchar contra el cambio climático. Y ahora la escala de todo esto es difícil de procesar. Atención a la cifra. Se estima que solo en la zona Clarion-Clipperton hay 30.000 millones de toneladas de nódulos. En algunas partes la densidad es tan alta que hay más de 15 kilos por metro cuadrado. Es una cantidad sencillamente monumental. Claro, todo esto suena genial, ¿verdad? Un tesoro de metales críticos esperando a ser recogido. Pero, como era de esperar, aquí es donde empieza el gran dilema. Un tesoro que podría tener un precio muy, muy alto. Y aquí está el corazón del debate, puesto de forma muy clara. Por un lado, la promesa, una fuente enorme de los metales que necesitamos, que además podría evitar la minería terrestre, que sabemos que es a menudo devastadora. Y por otro, el peligro, que es gigantesco, el riesgo de destruir para siempre ecosistemas únicos, prístinos, que apenas hemos empezado a comprender. Porque claro, extraerlos no es nada fácil. La operación en sí misma es un desafío tecnológico de primer nivel. Primero hay que bajar robots a más de 4 kilómetros de profundidad. Luego, esos robots tienen que barrer el fondo marino para recoger los nódulos. Y finalmente, hay que bombear toneladas de material, nódulos, lodo, agua, a través de un tubo de kilómetros de largo hasta un barco en la superficie. Una auténtica proeza de la ingeniería. Pero claro, una operación así tiene un impacto, y las alarmas de la comunidad científica ya están sonando. Se habla de la destrucción directa de los hábitats del fondo marino, de la creación de nubes de sedimento que podrían viajar kilómetros y asfixiar a la vida marina, y de la contaminación acústica y lumínica en un mundo que, por definición, siempre ha estado en silencio y a oscuras. Y eso sin contar los impactos a largo plazo, que sencillamente no conocemos. Y que nadie piense que esto es ciencia ficción. La carrera ya ha comenzado. Hay empresas de Canadá o Bélgica y también consorcios estatales muy potentes de China, Japón o Corea del Sur que ya tienen licencias de exploración. La nueva fiebre del oro no es en tierra, desde luego, es en el fondo del mar. Entonces, ¿quién pone las reglas en todo esto?
Pues la respuesta es un organismo de las Naciones Unidas llamado Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, la ISA. Tiene la tarea, nada fácil por cierto, de gestionar estos recursos, que se consideran patrimonio común de la humanidad. Su trabajo es intentar equilibrar los intereses comerciales con la protección de este entorno único, un equilibrio muy, muy delicado. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta, al meollo de la cuestión. La decisión sobre si seguir adelante con esta minería o no probablemente definirá nuestro futuro de muchas maneras que aún no podemos ni prever. Y para entender lo que podríamos perder, hay un último detalle que es simplemente fascinante, porque nos cuenta la vida de cada nódulo, su textura. La parte que ha estado en contacto con el agua del mar es lisa, pulida por las corrientes. La parte que ha estado enterrada en el sedimento es rugosa. Con solo mirarlo, se puede leer cómo ha pasado sus millones de años de vida en el fondo del océano. Y así volvemos a la pregunta con la que empezamos. El abismo guarda un tesoro que podría alimentar nuestra revolución verde. Pero para cogerlo, podríamos destruir un mundo que apenas conocemos. La pregunta que queda en el aire es, ¿se debe sacrificar el último rincón verdaderamente inexplorado del planeta para intentar salvar el que ya habitamos? Sin duda, es una de las decisiones más cruciales de nuestro tiempo.